Comunicado. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Con gran tristeza en el corazón por los últimos acontecimientos presentados en el estado Apure del vecino país de Venezuela, les enviamos una voz de aliento al pueblo que está siendo víctima de esta difícil situación que se ha llevado vidas inocentes. Las unidades de las FARC-EP que conformamos el bloque del Magdalena Medio, frentes 33, cuarto, 24 y 37, rechazamos categóricamente esta confrontación que se viene presentando. Pues a los guerrilleros de las FARC-EP el hecho de ser bolivarianos no nos da el derecho de suplantar las fuerzas militares del vecino país. Ni nuestra lucha es en Venezuela. Consideramos que los problemas de Colombia aún no se han resuelto como para estar pensando en una guerra con un país donde, a pesar de las adversidades que hayan, se ha mantenido la revolución bolivariana. Lo que hagan las fuerzas militares le corresponde al gobierno y al pueblo venezolano corregirlas, no a nosotros, que nada tenemos que hacer en territorio venezolano. No podemos pretender ser jueces cuando en nuestro país las injusticias andan por doquier. Nos solidarizamos sinceramente con los familiares de las víctimas de esta confrontación, que pareciera más bien un plan diseñado por la oligarquía para deslegitimar la revolución bolivariana. Desde las montañas del Catatumbo, Estado Mayor del bloque del Magdalena Medio de las FARC-EP, presente, marzo 24 del 2021. Este programa llega a usted por cortesía de... Y bien, amigos de Prensa Sin Mordaza, bienvenidos a una nueva edición de Al Descubierto. Quien les habla, Javier Núñez Leal. Estamos transmitiendo para usted en directo a través de nuestros canales y nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos en @Prensa Sin Mordaza en todas nuestras redes sociales. Y les recordamos, por supuesto, que llegamos gracias al apoyo de Comunicoach, mucho más que una agencia de marketing digital. También gracias al apoyo de Curadas. Si no ha visitado ese portal de noticias, debería hacerlo. Tu compañía de información, de verdad que un portal de noticias diferente, pensado para usted. Y también llegamos gracias al apoyo de Unicode Production, un nuevo concepto de producción audiovisual. Estamos en todas partes. Unicode Production. Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales directamente. Toda la producción que tenemos aquí en Prensa Sin Mordaza nos las ayuda a gestionar Unicode Production. Y bueno, de inmediato pasamos con el tema del día de hoy. Estamos hablando precisamente de un tema que está en boca de todos en este momento en Venezuela, y que es precisamente la situación armada, los enfrentamientos armados que hay en el estado Apures, en donde las FARC, el ELN y las Fuerzas Armadas venezolanas han estado teniendo enfrentamientos. Para ello tenemos con nosotros a una destacada periodista venezolana con mucha experiencia y mucha fuente en el entorno militar, Sebastiana Barraez. ¿Cómo está, Sebastiana? Bienvenida Al Descubierto. Hola Javier, muchas gracias a ti por la invitación, un abrazo y por supuesto para tu audiencia. Muchísimas gracias, Sebastiana, y le hemos invitado precisamente para poder hablar sobre este conflicto armado. Hay muchas cosas que se dicen en las redes sociales y, lamentablemente, ante los fake news, ante la desinformación que hay tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, hemos querido conversar con usted precisamente para poder entender el origen del conflicto que hay allí. Hay personas que no entienden por qué está ocurriendo el conflicto armado allí en el estado Apure. ¿Qué es lo que está ocurriendo inicialmente? Ok, lo primero que debo precisar es que lo que ocurre justamente en estos momentos no es un conflicto en el que esté involucrado específicamente el Ejército de Liberación Nacional. El ELN no está participando
en esa confrontación. Eso es un hecho específicamente con la gente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y específicamente con una de las facciones de las tres en las que ha quedado dividida, las FARC colombianas. Ese enfrentamiento lo llevan a cabo con fuerzas regulares venezolanas, específicamente con las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y con las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. Ahora bien, es importante detallar que este conflicto que reventó el día domingo, pues tiene un antecedente muy claro ocurrido en septiembre del 2020, cuando la Fuerza Armada, con el general Vera Kumare a la cabeza, decide ingresar a un territorio controlado en nuestra frontera por alias Farley. Este comandante tiene allí un campamento desde hace años y él responde a una facción que controla Gentil Duarte, que es un comandante que perteneció al secretariado de la FARC y que ahora está enfrentado con alias Antrist y alias Iván Márquez. Es decir, lo que tenemos en territorio venezolano es una pelea en la que no debemos nada los venezolanos y que sencillamente es una pelea entre dos facciones de guerrilleras en Colombia disputándose las rutas del narcotráfico en Venezuela. Estamos hablando entonces de un conflicto armado colombiano que está haciendo vida en el territorio venezolano. Y esto también se ha hablado mucho de la participación de Iván Márquez y de Sebastián de Jesús Santrich. ¿Qué papel juegan ellos dentro de este conflicto armado? ¿Están ellos allí dentro o realmente, porque otra de las cosas que han mencionado algunos medios es el hecho de que existe una lucha y que de una forma u otra el régimen de Nicolás Maduro está respondiendo a intereses de Iván y de Jesús Santrich en contra de este hombre que usted ha mencionado, este comandante que Farley. se estaría enfrentando Farley. ¿Esto es así? ¿Qué información maneja usted en relación a esto? Sí, claro. De hecho, es tan así que, como indico, hay unos antecedentes muy claros. Nosotros incluso ya hace casi un par de años, cuando hubo un incidente en la zona de El Orza con un comandante de la guerrilla, no entendíamos en ese momento por qué las autoridades venezolanas habían apresado a un comandante de la FARC cuando hasta ese momento no se daban por aludidos con guerrilleros en territorio venezolano. En ese momento supimos que el enfrentamiento interno de la FARC se había trasladado a territorio venezolano y, entre algunas cosas, advertimos incluso el peligro que se corría de que un conflicto ajeno al nuestro hubiese ingresado a territorio venezolano, porque había de alguna manera ya fuerzas internas, políticas y militares que estaban respondiendo a los intereses de Jesús Santrich contra sus enemigos representados en Gentil Duarte. ¿Por qué Nicolás Maduro, o se dice, se hace entender que Nicolás Maduro estaría respondiendo a los intereses de Iván y de Jesús? Eh, ¿Existe alguna relación entre ellos? ¿Esto data desde Chávez? Porque recordemos entonces también que existe un acuerdo, o por lo menos un reconocimiento por parte de Chávez hacia la FARC, ¿no? Esto viene desde entonces. Actualmente, ¿por qué las FARC pueden hacer vida dentro de Venezuela y no habían sido combatidas? No, bueno, es que la FARC ha penetrado el territorio venezolano y esto es importante decirlo desde mucho antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Tanto la FARC como el ELN habían penetrado nuestro territorio y habían ejercido acciones, sobre todo en el caso de la FARC, de secuestros específicamente, y ambas organizaciones
de asesinatos y de extorsión. ¿Qué es lo que cambia con la llegada de Hugo Chávez al poder? Bueno, que sencillamente la Fuerza Armada que enfrentaba a la guerrilla, que la expulsaba, que digamos no fue que hizo un trabajo precisamente excelente en lo que a la expulsión de estos grupos de territorio venezolano se refiere, pero la verdad es que no había ese nivel de tolerancia con estas agrupaciones guerrilleras. Eso empezó a suceder desde que Chávez llega al poder y da un mensaje confuso a la Fuerza Armada. Recordemos que nuestra Fuerza Armada es de formación antiguerrillera y así se había ejercido sus funciones en territorio venezolano. A partir de la llegada de Hugo Chávez y de su discurso, dándole beligerancia a la guerrilla colombiana, esa situación cambió. Los militares empezaron a vacilar en lo que a su actuación se refiere y nos encontramos en estos momentos con una exposición clara contra la población civil por una facción de esas guerrillas enfrentadas en territorio venezolano. En ese sentido, el comunicado también de la FAN venezolana emitido por Padrino López indicaba en su comunicado cualquier relación, cualquier cosa menos el término guerrilla en relación al hablar sobre estos enfrentamientos. ¿Por qué cree usted que no hablan de la guerrilla? O sea, si el ejército venezolano de una forma u otra es un ejército antiguerrillero y lo que hay es un enfrentamiento armado con guerrillas paramilitares colombianas en territorio venezolano. Bueno, porque una vez que se han empeñado muchísimas veces en negar que la guerrilla colombiana está en territorio venezolano, pues ya no saben cómo recoger ese maíz derramado. Y resulta que se empeñaron en negar que la guerrilla colombiana estaba en territorio venezolano, se empeñaron en negar que esa guerrilla se estaba movilizando de manera amplia por territorio venezolano, que incluso tenía las puertas abiertas incluso en el propio Miraflores, que ocupaba hoteles en el centro de Caracas, que vivía a plenitud y tranquilamente en nuestro territorio. Entonces, ante una situación donde acusaban sencillamente al gobierno colombiano de no ocuparse de las fronteras y mentían al decir que la guerrilla estaba en Venezuela, pues ahora no tienen cómo demostrar que ellos habían dicho la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la realidad en estos momentos está arropando a la Fuerza Armada. La está arropando en cuanto a que se está develando lo que tanto se habían empeñado en negar, que es la presencia de la guerrilla en territorio venezolano. Nosotros hemos indicado muchísimas veces, y yo creo que en una de las cosas en la que tengo que ser enfática es que sencillamente nosotros habíamos dicho desde hace muchos años, con evidencias claras, que había campamentos en territorio venezolano. Habíamos incluso señalado las coordenadas de esos campamentos, habíamos indicado quiénes estaban funcionando en territorio venezolano, tanto en el caso del Ejército de Liberación Nacional como de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, y habíamos advertido de varios incidentes que habían sucedido contra militares venezolanos y contra la población civil en el estado Zulia, en el estado Táchira, en el estado Apure, en el estado Amazonas, en el estado Bolívar. Y ante eso, lo único que hizo el gobierno y la revolución bolivariana fue negar que eso estuviera existiendo. Y quiero decir algo, eso porque está sucediendo ahora con la FARC, pero nosotros corremos el riesgo de sufrir las mismas consecuencias y cuidados y con resultados peores cuando esa situación con el Ejército de Liberación Nacional termine implosionando a esa relación entre el gobierno y la Fuerza Armada con grupos guerrilleros colombianos.
Vamos a escuchar unas declaraciones de María Corina Machado, líder de 20 Venezuela, y luego de ello quiero hacerle una pregunta en relación a estos comentarios que hace María Corina Machado. ¿Los tenemos, York? Y lo que ha quedado demostrado es que aquellos que fueron promotores y anfitriones de la FARC en ese tratado de paz, en esos diálogos en Oslo y La Habana, son hoy los anfitriones del ELN y la FARC en su santuario, que es Venezuela. María Corina Machado afirma en estas declaraciones que el régimen venezolano abraza a la FARC y al ELN, que son ellos los mismos que hicieron acuerdos en Oslo y en La Habana, los que hoy están tratando de ocultar la realidad del país. Sebastiana, ¿cuál es el interés de Nicolás Maduro de tener a las FARC y al ELN dentro de Venezuela? Bueno, sin duda que responde a la relación de la FARC, de la guerrilla colombiana, con el régimen cubano, mejor dicho, con la dictadura cubana. No es casual que el acuerdo de paz se haya realizado precisamente, o esas conversaciones, en Cuba, y que haya existido la injerencia clara de esa dictadura para llegar al acuerdo de paz, que por cierto se ha terminado convirtiendo en una gran burla, y ello está demostrado cuando precisamente apenas el sector de Timochenko, de alias Timochenko, siguió con el acuerdo de paz, y solamente para disfrutar de los beneficios que ese acuerdo le da desde el Congreso de Colombia, y con protección, con escolta y por supuesto con la impunidad para no responder por los crímenes que ha cometido esa organización guerrillera. Pero el resto de la agrupación, incluyendo a Santrich Márquez como a Gentil Duarte, pues sencillamente no solamente que uno no terminó cumpliendo el acuerdo de paz, el otro sencillamente siempre se opuso, sino que además ese grupo que firmó el acuerdo de paz, Santrich Márquez, conservó las armas, es decir, jugaron sucio para la firma del acuerdo de paz, y después sencillamente un grupo de ellos encontró refugio en territorio venezolano, y desde ahí ha venido manejando de manera muy impune la organización que anteriormente manejaban en Colombia, pero ahora con la facilidad de que el ejército venezolano no persigue a la guerrilla colombiana en nuestro territorio. Estamos hablando entonces de una lucha entre intereses políticos, evidentemente. ¿Está el régimen de Nicolás Maduro respondiendo a intereses de algún grupo en particular? ¿Es la lucha o el debate por ese terreno que tenía este hombre que usted menciona, Farley, por ejemplo? Claro, es que ahí hay un factor que hay que tomar en consideración. No es solamente el control de territorio, porque ahí hay unos campamentos. Nos estamos refiriendo a la importancia que tiene ese territorio. ¿Por qué es clave ese territorio? Bueno, entre otras cosas, porque para el narcotráfico, uno de los territorios más importantes están precisamente en el estado Apure. Y además a ellos se les ha permitido actuar de manera impune, y ahora se suma un factor adicional, que es un grupo de militares del estado Apure que han intentado tener ellos el control del territorio que ha ocupado alias Farley durante los últimos años. Entonces, la verdad es que, insisto, yo creo que las verdaderas víctimas es la población civil, que entre otras cosas también hay que reconocer que por necesidad, incluso por simpatía, se ha relacionado con los grupos irregulares, y hoy en día vemos gran cantidad de gente cruzando hacia Colombia, huyendo. O sea, es decir, ahora tenemos desplazados por guerra en Venezuela. Eso no lo habíamos tenido. Eso es un elemento nuevo que se le agrega a la tragedia que vive el país.
Sebastiana, estamos hablando entonces de guerra por territorios, por el narcotráfico. ¿Es esta la única, el único mecanismo que tienen estas organizaciones para su subsistencia o hay en este momento otros mecanismos de ingresos que ellos utilicen para generar recursos? Se habla, por ejemplo, del oro, de la extracción de oro. Y estos territorios pudieran tener también minas y tendrían esta intención de extraer oro. ¿Hay algún tipo de contrabando en esta zona? ¿Qué información maneja usted en relación a eso? No, el ELN es el que maneja minas de oro en el estado Bolívar, precisamente con complacencia, con tolerancia y con aval del gobierno venezolano. El negocio del narcotráfico es un negocio viejo, manejado sobre todo por la FARC, más que por el ELN. Es decir, la FARC en este momento, el negocio que hay aquí es claramente de narcotráfico y pudiera estar Sí. entonces detrás de esto intereses, por ejemplo, del cartel de los Soles, del cartel de Sinaloa, por extenderse en pistas para poder sacar droga del país, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que ahí hay un interés que no tiene nada que ver con el interés de los venezolanos, ni la felicidad, la paz, la tranquilidad del gobierno, del pueblo venezolano. Me tengo que ir. Sebastián, Sebastián, el tiempo se nos acaba, pero me gustaría Sí, hacerle una última pregunta antes de que se vaya. Por la tranquilidad de los venezolanos que están fuera de esas zonas, la gente que está en el centro del país, en la capital, en Valencia, en traiga. esas zonas, ¿deberían preocuparse? Claro, es que la guerrilla está por todo el país y ha ido ocupando progresivamente todos los espacios de Venezuela, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del territorio. Y pues como pueden ver, esta es la realidad que se está viviendo en el estado Apure, pero que también es un reflejo de lo que puede pasar en el país. Es decir, el estado Apure en este momento es un reflejo de toda una Venezuela que vive un conflicto armado, un país abandonado y en manos de delincuentes que se han apoderado no solamente de los intereses como es el gobierno, dirigir el Estado, levantar el teléfono en Miraflores. No solamente eso, sino también acabar con el país y por supuesto sumergir a la población en un conflicto armado que se suma ahora a la crisis humanitaria, la escasez de todo tipo de insumos como lo son los alimentos, las medicinas, la escasez del combustible, la destrucción de la empresa petrolera, pues ya como para cerrar, ¿no? De alguna manera u otra, el país que tenemos hoy por hoy, pues se suma ahora el conflicto armado que habían tratado por todas las vías de esconderlo, de que no fuese público, pero que ante la lucha o las guerras que se generan internamente, como suelen suceder, dentro de los carteles. Lo mismo está pasando en este momento en ese territorio, en lucha de territorios para la ampliación de territorios armados y de distribución de drogas. Venezuela entonces pasa de ser el país número uno en reservas petroleras, de tener una de las empresas más sólidas en relación al petróleo, para convertirse en el país número uno, probablemente en poco tiempo, en exportación de droga. Ya decían especialistas que Venezuela exporta el 25% de la cocaína que consume el mundo entero. Así que es muy lamentable lo que se está viviendo y agradecemos a la periodista experta en la fuente militar, Sebastiana Barraez, por haber estado hoy con nosotros en esta edición del Descubierto. Recuerden, aquí en El Descubierto continuamos sacando constantemente información y la realidad. Aquí está la verdad. Hoy hemos tratado de mostrarle a ustedes desde el principio hasta ahora cómo se está generando y se está distribuyendo todo este, o se está desarrollando, mejor dicho, todo este problema del conflicto armado que por lo visto continuará y que evidentemente el régimen de Nicolás Maduro lo que está haciendo es responder a los intereses de sectores que están relacionados con carteles como el cartel de los Soles, el cartel de Sinaloa y los intereses con el narcotráfico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y será entonces hasta una próxima edición de Al Descubierto, y también agradecemos a nuestros anunciantes por el apoyo que nos dan a @comunicoach, mucho más que una agencia de marketing digital, coach y marketing digital de la mano. Allí
en Canadá. Y recuerden que nos pueden contactar directamente en @comunicoach. También agradecemos a Code Production y Code Production por el apoyo a Prensa Sin Mordaza. Y por supuesto, Curadas BE, tu compañía en la información. También, si usted desea donar, hacer un aporte a Prensa Sin Mordaza, puede hacerlo contactándonos a través de nuestras redes sociales @Prensa Sin Mordaza. Nos vemos en una próxima edición de Al Descubierto. Será hasta entonces.